Bien amigos, continuamos acá en esta entrevista exclusiva con Antonio Ledesma, líder político venezolano. Y habíamos quedado en el segmento anterior, Padrino López, un ministro que sale en un podio medio escachalambrado, como decimos en criollo, y solo, sin militar. ¿Qué opinión te mereció Bueno, eso? ¿Qué opinas de Padrino? Padrino López es una vergüenza para la Fuerza Armada Nacional. Padrino López aparecía en ruedas de prensa dando señales de que la Fuerza Armada estaba dispuesta a dar la vida por el comandante en jefe Nicolás Maduro. Mostraban a las milicias, unos seres humanos, pero una vez, a mí me da a veces compasión, con fusiles que iban a defender con su vida, con su sangre, la revolución que encabezaba Maduro. ¿Dónde estaba Padrino cuando se estaban llevando a Nicolás Maduro? ¿Dónde estaban los militares? Militares verdaderamente valientes, los que defendieron, no a Carlos Andrés Pérez, porque al fin y al cabo era el presidente constitucional y era la democracia. Y este no era el presidente constitucional. A mí no me van a echar cuento, a mí no me van a echar cuento. Yo tenía 36 años y allí estuvimos defendiendo la democracia con los militares de la Guardia Nacional, de la Aviación, de la Marina, del Ejército venezolano. Chávez fue derrotado en dos golpes de Estado. Lo que pasa es que había una gente hipnotizada, había una hipnosis colectiva, había una gente que, por ejemplo, cuando a mí me decían caras nuevas, yo tenía 36 años y las caras nuevas eran supuestamente Chávez, Bernal, etcétera, toda esta gente que han sido protagonistas de esta tragedia que ha vivido Venezuela. Padrino López, ¿qué invasión? Padrino López es el que iba a rendirle cuentas a Fidel Castro y hay imágenes allí arrodillado ante Fidel Castro. Sí, claro, hay una Padrino López sabe que en Venezuela han venido actuando y vienen operando los núcleos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Padrino López sabe lo que está pasando en el eje del Catatumbo, donde están matándose los grupos de la narcoguerrilla colombiana junto con el cartel de los Soles para ver quién controla el tráfico de cocaína hacia Europa y hacia Estados Unidos. Padrino López sabe lo que está pasando en el arco minero, que no es que estén solamente saqueando el oro, es que están destruyendo a nuestro Amazonas, están destruyendo nuestra biodiversidad, nuestro sistema ecológico con los impactos ambientales. Padrino López sabe que en Venezuela están metidos funcionarios iraníes que forman parte incluso vinculados a Hezbollah. De aquí van a hablar de qué invasión. O sea, esto es bueno que lo sepa la gente. Esta fue una operación quirúrgica buscando a alguien que ya estaba más que cantado, porque había una oferta de 50 millones, el doble de lo que se ofrecía por Osama Bin Laden. Perdón, Antonio, pero también se ha dicho que esa recompensa no se va a pagar. Lo dijo el presidente Trump y la dijo Marco Rubio en la rueda de prensa del Bueno, porque sábado. fueron efectivos de esta operación Ahora, quirúrgica que hizo. ¿Cómo va a seguir Padrino López entonces en el cargo de ministro? Si es el segundo o tercer a bordo del cartel de los Soles, o sea, ¿cómo poner al mismo, a Bueno, cuidar eso? ¿Cómo se explica mira, eso? Mira, es que, como si se no dice, puedo ni cuidar tampoco a Maduro, ¿no? Ha sido descabezado la mafia. Aquí lo importante es que la gente no pierda el foco. Hay gente que dice, bueno, sacaron a Maduro, pero que si Daisy, mire, lo fundamental es que en 2 horas se logró lo que por más de 20 años venimos buscando los venezolanos. ¿Cuántas mujeres no han quedado viudas? ¿Cuántas abuelas no han perdido a sus nietos? ¿Cuántas fábricas, cuántas fincas, cuántos hoteles, cuántos empleos no se han perdido? ¿Cuántas familias no están rotas en la actualidad porque se fueron unos para Europa, se fueron unos para Chile, otros para Argentina, otros están aquí en Estados Unidos con la angustia del TPS o del estatus migratorio? O sea, los venezolanos hemos sufrido en carne propia, hemos experimentado lo que ha representado esta dictadura. Y se ha logrado ya un hecho absolutamente espectacular, que es que ya Maduro no está en el poder. Y cuando se mata esta culebra por la cabeza... Pero ya se mató la culebra. Exactamente. O sea, Maduro es la cabeza de la culebra. Si no pudieron defender a Maduro, ¿qué puede esperar cualquier núcleo alrededor de Daisy Rodríguez, de Padrino López, de Diosdado Cabello? Porque al fin y al cabo, ellos están también en ese expediente, en el expediente que dio lugar a esta operación quirúrgica, fundamentada en normas, porque está vinculado con el narcotráfico, está también Diosdado Cabello, está también Padrino López. Por ellos también hay ofertas de recompensa. O sea, estamos hablando de una estructura mafiosa
que no tiene cómo sostenerse. Porque, y primero, ya vimos dónde está el aparato de la Fuerza Militar Gloriosa, ¿no? Porque acabaron hasta con la Fuerza Armada Nacional. Porque posiblemente también se lo robaron. Bueno, ¿no? Porque es que todo... No lo invirtieron. Es que todo ha sido... Sukhoi que no funcionan, F-16 que tampoco están activos, militares que para ascender tenían que, a general tenían que reparar los tanques como una materia optativa para ver si tenían... ¿Qué tú crees? Entonces, que los soldados son de Marte, son extraterrestres? No. Esa gente sabe lo que está pasando en Venezuela. Y esa gente ve cómo viven estos delincuentes que han saqueado. No ha habido robo en ninguna etapa de la humanidad que se pueda equiparar con lo que ha pasado en Venezuela. El saqueo que le han hecho a las finanzas de Venezuela no tiene parangón en la historia de la humanidad, dicho en otras palabras. ¿Quién traicionó a Maduro, Antonio? ¿Lo traicionó Padrino, lo traicionó Diosdado, lo traicionaron los Rodríguez? Bueno, hay mucha... ¿Por qué no habían general? O sea, ¿quién está allí? Porque ellos no tienen... ¿Tú crees que Delcy pueda controlar el país o hacer la tarea que le encomendaron? Mira, ¿o cómo ves eso? Todo final tiene su comienzo y estamos viendo el comienzo del fin. Porque esto que está ocurriendo tiene que ver con por lo que ha venido luchando el pueblo de Venezuela, que era que Maduro fuera desalojado del poder. En segundo lugar, para que se dé una operación perfecta como esta, es que tiene que haber información de adentro. Porque esta gente sabían dónde estaba Maduro, dónde dormía, cómo dormía, a qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba, por qué pasillo entraban, por qué puerta podían salir. Tenían todos los detalles. Solamente teniendo todos los detalles, estos comandos pudieron operar tal cual como lo hicieron. De allí que toda esa... ¿Qué olfato te da a ti quién pudo haberlo traicionado? Bueno, o sea, ¿da la militar? Yo no quiero ser temerario, no quiero ser temerario, pero cuando tú oyes decir que ya habían hablado con Delcy Rodríguez, y de eso se viene comentando hace tiempo, es porque... No, habían publicaciones, creo que el New York Times. Eso da lugar a sospecha, pero esta historia saldrá a flote, la historia de quienes participaron, quienes dieron información, porque me baso también ahora en certeza. No hubo ninguna capacidad de proteger al jefe de esa mafia, que era Nicolás Maduro. No ha habido respuesta de la ciudadanía, porque la ciudadanía, casi 90% o más del 90%, estaban deseando que esto ocurriera, están apostando a que se confirme el cambio de régimen que el pueblo dictaminó en las elecciones del 28 de julio del año 2024. Ahora, hay un silencio en Venezuela, Antonio, tú lo sabes, ¿no? La gente no ha salido a celebrar que el dictador ya no está, la gente no ha salido a celebrar que el dictador carga un traje de preso en una cárcel de los Estados Unidos con su esposa. Hay un silencio. ¿Ese silencio cómo lo interpretas tú? ¿Miedo? No. Es que o aceptación a Delcy y a lo que viene en una posible transición. Primero, la gente venció el miedo y habló pasándole por encima el miedo en las elecciones del 28 de julio. Es que tenemos que recordar cuál fue la épica que hicieron los venezolanos. Se decía primero que era imposible organizar las elecciones primarias. Se hicieron las elecciones primarias. Nunca antes una líder de la oposición había sido bañada de tanto apoyo popular como ocurrió con María Corina ese 22 de febrero del año 2023. 93% de los millones de venezolanos que sufragaron ese día lo hicieron a favor de María Corina Machado. Premio Nobel de la Paz. Pero además, recordemos, Edward, tú que eres un periodista juicioso y la gente que nos está escuchando también tiene que confirmar lo que yo estoy diciendo, lo que voy a decir. ¿Cómo se hizo la campaña de Edmundo González Urrutia? María Corina inhabilitada. Edmundo González, que fue una candidatura providencial, sin medios de comunicación, sin recursos financieros. A María Corina no le permitían usar un avión comercial, no le permitían usar los medios de comunicación. Si iban por carretera, los perseguían, los detenían en las alcabalas militares o policiales. Si llegaba a un hotel, luego sancionaban al hotel. Si una señora o unas hermanas, como ocurrió en Corozopando, en el estado Guárico, les vendían unas empanadas, al siguiente día le mandaban al CENIA a multar o a aplicarle tributo. A un señor del Táchira que alojó a María Corina en su casa, Ricardo Albacete, le quitaron la fábrica, le quitaron la casa, ¿todavía está preso? O sea,
Hay que ver lo que significó esta lucha, de allí que no hay miedo. Ya la gente habló, lo que hay es un silencio estratégico, es la paciencia estratégica que la gente pone al servicio de esta lucha que tuvo un epicentro fundamental, que fueron las elecciones del 28 de julio del año 2024, donde casi el 70% de los venezolanos votaron a favor de la opción del Mundo González y María Corina Machado. ¿Y qué le dices tú entonces a esa gente que ahorita dice, ah, bueno, pero es que me siento un poco como desanimado? Bueno, pero o sea, desanimado, ¿te parece ¿le parece poco que tenga hoy Maduro? ¿Cómo vamos a estar desanimados si hemos logrado por lo que venimos luchando hace 26 años? Eso es como que si tú le salvas la vida a tu madre, que la daban ya por desaparecida, y le salvas la vida, y tú te vas a comenzar a preguntar, bueno, fue un milagro, fue José Gregorio Hernández, fue nuestra santa Carmen Renville, el médico era italiano, el médico era norteamericano, el médico era portugués, o el médico era venezolano. No, le salvamos la vida a tu madre. Los venezolanos hoy hemos sacado, con la participación de esta fuerza internacional, hemos sacado a Maduro de la presidencia que estaba usurpando. Eso es lo fundamental. Y eso no tiene vuelta atrás. Y este es el comienzo del fin, de pasar la página de lo que significa este oscurantismo en el que nos ha metido la dictadura de Chávez y de Maduro. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Antonio Ledesma, porque tenemos que hablar de otro tema. La transición, María Corina Machado, su regreso, la posición de los Estados Unidos y en qué consiste ese gobierno de transición o de gerencia de Delcy Rodríguez. Hacemos una pausa y regresamos.